Ya chicos, primero que todo, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenido a una nueva semana de clase. Bueno, la semana pasada no hubo clase debido al receso pedagógico. Espero que este receso pedagógico haya sido de enorme reflexión para cada uno de ustedes, que sobre todo aquellos que están un poquito más atrasados hayan tenido la oportunidad de ponerse al día y sobre todo espero que estén en sus casas, cuiden su salud por favor y lógicamente espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Un saludo obviamente sobre todo para cada uno de los 5 primeros ciclos a los cuales les realizo esta clase. ¿Ya? Habiendo dicho eso, obviamente, como todo, lo que habíamos quedado más o menos de la última clase, la clase en este caso, la última que hubo, que fue el lunes 13 de julio, antes del receso, hace 2 semanas atrás, vimos más o menos lo que era el proceso de conquista de Chile. Y la conquista de Chile consiste en este caso en el periodo histórico comprendido entre 1541 hasta aproximadamente 1598. Ese periodo de conquista de Chile está liderado fuertemente por un gran personaje, que es Pedro de Valdivia. En este caso, él va a ser el gran promotor con el fin, en este caso, con un fin de obtener gloria, prestigio, ser recordado por la historia, eh, para, en este caso, invadir territorio chileno. Este territorio chileno empezó a ser conquistado por parte de los españoles. Junto con ello va a llevar a la fundación de diversas ciudades. De hecho, la primera ciudad que se funda va a ser Santiago, luego va a venir La Serena, Concepción, y así se van a ir fundando diversas ciudades durante este proceso de periodo de conquista. Eh, y junto con ello también existe lo que es la guerra de Arauco, ya que la guerra de Arauco es precisamente el enfrentamiento entre el pueblo mapuche y los invasores españoles, ¿ya? Eso va a estar fuertemente marcado durante todo este periodo de proceso histórico. De hecho, van a haber acontecimientos bastante claves, sobre todo lo que tiene que ver con las muertes de gobernadores, entre ellos Pedro de Valdivia, ¿ya? Y el segundo va a ser después en 1598 Martino de Loyola en el desastre de Guralaba, ya en la cercanía de la provincia de Lumaco, ¿ya? Eh, por lo tanto, van a haber procesos históricos importantes, ¿ya? Si tenemos que resaltar cuál es la importancia del proceso de conquista, sin duda alguna, la mayor herencia que nos deja es primero la fundación de ciudades y que a partir de aquí se empieza a arraigar lo que es la herencia española que va a quedar de por vida en nuestro territorio nacional, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver puntualmente la clase del pasado día lunes 13 de julio, ya que eso fue específicamente hace unas 2 semanas atrás. Espero, como ya dije, que este receso pedagógico haya sido importante para cada uno de ustedes y que obviamente podían ver cada una de sus clases, ¿ya? Eh, o sea, que hayan podido ponerse sobre todo aquello al día, ¿ya? Un saludo para los que me estén viendo, creo que me está viendo, vamos a revisar acá el chat antes de comenzar, ya con la clase. Sebastián me está viendo, saludos y una consulta, voy a responderla solamente. Si vio la noticia que en algunas regiones se podría dar a clase. Miren, en relación a esa pregunta sí la he visto, pero como ustedes saben, vamos a esperar lo que diga el ministerio. O sea, el Ministerio de Educación es el único ente regulador para el tema del retorno a las salas de clase, ¿ya? Bueno, ya en algunas zonas, bueno, principalmente Isla de Pascua, Archipiélago Juan Fernández, ya se ha vuelto a las clases, pero no sé qué va a pasar con la zona continental y zonas que es donde uno puede prever que puedan volver pronto a clases, pero en otras, la verdad es difícil. Yo creo que aquí, la verdad, por lo menos volver a clase, considerando que un día hay 9 casos y otro día más de 50, yo lo veo un poco difícil. Pero bueno, vamos a esperar lo que diga la autoridad de educación, porque es la única autoridad, aparte del presidente, que puede dar esa opinión. ¿Ya? Recuerden dejar sus opiniones en el chat y participar en la clase
obviamente, en la clase opinando en el chat, y si quieren ingresar a Zoom, ningún problema, pueden ingresar, ahí les dejé el link en el comentario, ¿ya? Habiendo dicho eso, la clase que corresponde al día de hoy consiste fundamental, vamos a continuar en este caso con los contenidos que estamos viendo de la identidad, construcción de una identidad mestiza, ya que es la unidad, como titulamos, la unidad número 3, y vamos a continuar con viéndolo obviamente este proceso, pero ya vamos a dar el paso más allá. ¿Por qué? Porque la conquista de Chile es un proceso importante, pero hay cosas que se pueden rescatar y otras que no. Pero también es importante lo que viene tras la conquista española, ¿ya? ¿Por qué? Porque tras la conquista de Chile viene un proceso que se conoce en la historia como el periodo colonial. Por lo tanto, el objetivo de la clase del día de hoy es poder, en este caso, comprender las características políticas y económicas del periodo colonial en Chile. Ya para que también ustedes tengan claro, esta clase la vamos a ver específicamente en este caso, este contenido de periodo colonial la vamos a ver específicamente en dos clases, ¿ya? La primera, el día del día de hoy, ¿ya? Y la otra la próxima semana, que vamos a ver un tema bien puntual en relación al periodo colonial, que es el tema que yo a mí al menos recalcaría, ¿ya? Pero de todas maneras es importante conversar al respecto de este tema. ¿Por qué? Porque el periodo colonial, si bien es un periodo donde van a ver que en cuanto a su proceso histórico, eh, dura aproximadamente unos 200, casi unos 200 años, ya un poquito más de 200 años. Este periodo deja enormes aportes y legados en la cultura actual, no tan solo de acá, de nuestra zona, de nuestro país, sino que además de América, lo que tiene que ver con la configuración tanto política, social y cultural de América Latina, ¿ya? Por lo tanto, ese es el objetivo de la clase, comprender las características políticas y económicas del periodo colonial en Chile, pero también vamos a tocar un poco el caso de América en general, ¿ya? Para que ustedes comprendan, en nuestro país se considera el periodo colonial aquel periodo histórico comprendido entre lo que es el desastre de Curalaba, ya que aproximadamente fue el 23 de diciembre de 1598, de la cercanía de la Navidad de ese año, hasta el día antes del 18 de septiembre de 1810. ¿Ya? Tema que lógicamente vamos a empezar a ver en la próxima unidad dentro de un par de semanas más. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con el tema del proceso de independencia de Chile. ¿Ya? Este periodo colonial, obviamente, si ustedes se fijan en cuanto al lapso de tiempo, como ya dije, dura un poco más de 200 años, en el cual se establece y se consolida el dominio español en América, no tan solo del español en América, sino también se consolida en nuestro país. Y de hecho, las costumbres, las tradiciones, aquellos aspectos incluso cotidianos y que muchas veces son imperceptibles, siguen latentes y que son heredados de la cultura española, ¿ya? En este caso del legado que no, obviamente nos deja la madre patria España, ¿ya? Por lo tanto, el periodo colonial, aquí es donde en sí se consolida, obviamente se van fundando más ciudades, sobre tanto hacia el norte o hacia el sur, y se consolida obviamente el dominio del invasor, del español, en nuestro país, ¿ya? Donde de alguna u otra manera costumbres y tradiciones se van a hacer presentes hasta nuestras fechas. Vale destacar o vale también repasar un poco de lo que fue el acontecimiento que da inicio a este proceso de periodo colonial, que tiene que ver precisamente con el desastre de Curalaba, ¿ya? Esto ocurre mayormente el 23 de diciembre de 1598. Como ya les expliqué la clase pasada, había un líder toqui militar que es Pelantaro, ¿ya? Pelantaro, en este caso, ve o vigila muy bien la huesta que estaba liderada por el gobernador de Chile en esa época, de la Capitanía General de Chile, Martín Oñiz de Loyola. ¿Ya? Esto es cercanía de la provincia de Malleco, ¿ya?
Eh, eso, obviamente los vigila, aprovechen que pernoctan por ahí, por la cercanía, para que ustedes tengan claro, esa provincia está muy cerca de en Dangol, cerca de Traiguén, en la 9ª región, ¿ya? O región de la Araucanía. Ellos pernoctan dentro de esa cercanía, ¿ya? Y ¿qué es lo que aprovecha de hacer este personaje? Ve que obviamente estando este ejército acampa ahí en la noche, aprovecha obviamente las condiciones que genera la situación nocturna y obviamente asalta por sorpresa al ejército español, muchos de ellos durmiendo, atacaron sigilosamente y los atacan ferozmente en el sueño, ya matando la gran mayoría de ellos durante el periodo de sueño y los que alcanzaron a despertar no alcanzaron a reaccionar y terminaron asesinándolos, siendo también el caso de Martín O'Higgins de Loyola asesinado. ¿Cuál va a ser la mayor consecuencia de este acontecimiento? Primero que todo, el desastre de Curadaba, como también pasó con el desastre de Tucapel, destruyó todas las ciudades al sur de Santiago. ¿Ya? Todas las ciudades, sobre todo aquellas que estaban al sur del río Biobío, ¿ya? Para que ustedes entiendan, el Biobío, el principal río que obviamente está la zona de Concepción y, bueno, al otro lado del río está lo que es hoy día la comuna de San Pedro de la Paz. Todas esas ciudades fueron hacia el sur del río Biobío fueron destruidas y también aquellas que estaban al sur de Santiago. Y eso lleva sobre todo a los españoles a replantearse cómo enfrentar al pueblo mapuche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no había en América ningún pueblo era tan belicoso como el pueblo mapuche. ¿Ya? Y eso es un tema que también reflejamos y conversamos en la clase del pasado día lunes, o sea, del lunes antes del receso, ¿ya? Por lo tanto, ese replanteamiento va a llevar posteriormente a lo que se va a conocer como, dentro de lo que es la guerra de Arauco, como guerra defensiva, ¿ya? Y la guerra defensiva, para que ustedes lo entiendan, que bueno, también lo explicamos en la clase anterior, acuérdense que hay una que es la ofensiva, que se destaca sobre todo en el enfrentamiento constante y ir en batalla entre mapuches y españoles. Aquí durante el periodo colonial va a cambiar ese aspecto. Y eso va a cambiar principalmente mediante lo que es la búsqueda del diálogo. Eso se conoce como guerra defensiva. La búsqueda constante de diálogos entre uno y otros pueblos. ¿Ya? Y eso lleva principalmente a la existencia de lo que son los parlamentos. Los parlamentos es una forma que fue utilizada por los españoles no tan solo en Chile, sino en América en general, ¿ya? Para generar relaciones de paz entre mapuches e indígenas, ¿ya? Y esos precisamente eran reuniones que tenían con los loncos, los toquis mapuches, ya con los líderes de los mapuches, y obviamente los soldados o autoridades españolas, ¿ya? El objetivo era más que nada, sobre todo, llegar a la búsqueda de acuerdos, a prosperar sobre todo lo que tenía que ver con el diálogo, ¿ya? Dentro de estos parlamentos, ¿qué es lo que va a buscar establecer y cuál es el mayor logro? En primer lugar, las relaciones entre mapuches y españoles aquí en Chile cambiaron con los parlamentos. ¿Ya? De hecho, al final del periodo colonial, las relaciones van a ser bastante buenas entre las partes. Y eso tiene que ver con que el pueblo, los españoles buscan respetar un límite territorial. ¿Cuál es el límite territorial? El río Biobío, ¿ya? La zona del río Biobío va a ser el límite entre la ciudad, en este caso, entre los españoles y la zona de los mapuches, ¿ya? Ojo, eso no quiere decir que, por ejemplo, van a ir invadiendo ciudades más al sur, porque, por ejemplo, sí o sí los españoles necesitaban, sobre todo por invasión de otras naciones, como el caso de Holanda, el caso del Reino Unido, el caso eh, de Holanda, el Reino Unido y, si no me equivoco, Francia, van a ir buscar invadir la zona de Valdivia por un objetivo más que nada comercial, por un objetivo económico. Y lógicamente los españoles van a buscar mantener esa posesión, por lo tanto, de hecho, si ustedes van
a Valdivia, ya sobre toda la zona de Niebla, Corral, van a encontrar los famosos fuertes, ya que fueron construidos, fuertes y castillos que fueron construidos durante el periodo colonial alrededor, lógicamente, de muchas de las zonas de los ríos de Valdivia, sobre todo la zona del río de Valdivia, con el objetivo de evitar invasiones extranjeras, ¿ya? Invasiones de otras naciones, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de eso, igual van a haber otras ciudades, como por ejemplo en la zona de Valdivia, que van a estar bajo control español, pero al sur del río Biobío, la mayoría de las ciudades, o sea, va a estar en sí bajo control indígena, ¿ya? Ojo, la búsqueda de parlamento también no va a generar tampoco tanta paz en teoría, porque igual van a haber episodios menores entre enfrentamientos entre mapuches e indígenas, ¿ya? Pero son los menos. De hecho, hay uno solamente que, si tuviera que destacar en este momento, que es el caso del mestizo Alejo, que es precisamente una persona que es mestiza, mitad mapuche, mitad español. Bueno, el mestizaje lo vamos a hablar en sí en la próxima clase, la clase del próximo día lunes, ¿ya? Que lógicamente apoya a los mapuches, y este mestizalejo va a ir invadiendo también, rebelándose contra los españoles muchas veces, pero le va a traer consecuencias nefastas. De hecho, el mestizalejo también su objetivo era capturar mujeres españolas para sus fines naturales, ya por así decirlo. Él tenía esposa mapuche y también capturaba una que otra mujer española para fines esclavistas del índole sexual, ¿ya? Pero eso le va a jugar una mala pasada. De hecho, él va a ser asesinado por una mujer, por su esposa mapuche y por una mujer española. La picardía del mestizo chileno, por así decirlo. Por lo tanto, claro, van a haber episodios igual, pero son los menos, ¿ya? Ahora, si tuviéramos que hablar de la estructura política colonial, durante el periodo de la colonia existieron obviamente diversas instituciones, ¿ya? Obviamente la autoridad máxima en España sigue siendo la figura de... quiero hacer espera un momento. Aquí está. Sigue siendo la figura del rey, ¿ya? Que la figura del rey es por lejos la figura más importante, ¿ya? Luego está lo que es el Consejo de India, que el Consejo de India es el principal organismo que opera en España en relación a las situaciones que ocurrían en América, ¿ya? En aspectos sobre todo de carácter político. Era el organismo tanto legislativo, ejecutivo y judicial que obviamente regía la situación en América y que lógicamente contaba con el amparo del rey, y la Casa de Contratación, que obviamente inspeccionaba lo que era la actividad marítima, ya sobre todo siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI, ya se empiezan a trasladarse muchas embarcaciones, tanto de América a España como de España a América, ya con diferentes fines comerciales, fines políticos, fines también, en este caso, de inmigración de españoles que en este caso, a habitar el territorio americano, también traslados de indígenas para fines de esclavitud o fines de encomienda, ¿ya? Por lo tanto, obviamente va a haber un cierto flujo, tanto comercial como de inmigrantes, ¿ya? Eso es lo que opera en España, y lo que opera mayormente en América, encontramos la figura de los virreinatos, ¿ya? Y la figura también del virrey. El virrey es el representante del rey en América, es la principal autoridad, ¿ya? Virreinatos durante el siglo XVI, y lo vamos a ver más a continuación en el mapa, solamente hay dos. Y después durante el siglo XVI, XVII. Y en el siglo XVIII van a aumentar aproximadamente como a 4, ¿ya? También tenemos el caso del gobernador, que en este caso era jefe y autoridad dentro de un determinado lugar, ya sobre todo lo que eran consideradas como Capitanía General. En este caso, en nuestro país, era la Capitanía General de Chile, ¿ya? Y lógicamente, en esas zonas, el gobernador cumplía las mismas funciones del rey, pero restringía, en este caso, a un lugar en específico. Luego tenemos la Real Audiencia, que es el principal organismo tribunal de justicia del periodo colonial,
Que ojo, también tiene un legado bastante importante. ¿Por qué? Porque la Real Audiencia, ¿ya? Era, que estaba obviamente en cada lugar de América, era el que tenía que cumplir el organismo de fiscalizar el cumplimiento de la ley y fiscalizar a las autoridades, ¿ya? Pero sobre todo ser el organismo de justicia dentro de esa zona en territorio americano. Pero ojo, no era una justicia cualquiera, era una justicia clasista. Creo que le suena algo un poquito familiar, por así decirlo, donde obviamente el que hacía justicia era precisamente al que tenía mayor posición de poder en el periodo por ahí. Es decir, mayormente a los españoles. Y no a cualquier español, a un español con clase, a un español en este caso, con un estatus social. ¿Ya? Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Y por último, lo que es el cabildo, ya que el cabildo en este caso es aquel organismo que representa a la comunidad, en este caso tanto de españoles y criollos, ya los criollos son aquellos hijos de españoles nacidos en territorio americano, tema que también vamos a ver en la próxima clase, y que lógicamente vivían en y administraban una ciudad. Ya es muy parecido a lo que hoy día son eh, las municipalidades, ¿ya? En este caso la administración de una comuna o de una ciudad, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí tenemos en este mapa la distribución de los virreinatos. Como ya les dije, habían dos y luego van a existir cuatro, ¿ya? Eso se debe muchas veces al cambio en este caso incluso de familia real, ya a partir del siglo XVIII empieza a existir la familia administra España, la familia Borbón, ya los Borbones, que es la actual que está en España, y que está dividida mayormente, bueno, como ya dije, se divide en dos, capital de Nueva España y Perú. Ya la capital de Nueva España era precisamente Ciudad de México, y en el caso de Perú era precisamente la capital, la ciudad de Cusco, ¿ya? Ahí donde está mayormente, y lógicamente el país peruano era la principal base del virreinato del Perú. Luego, obviamente, para descentralizar también fue cambiando la administración y empezaron a surgir dos, que mayormente son en América del Sur, como es el caso de Nueva Granada, ¿ya? Y el caso del Virreinato de la Plata, ¿ya? Y así más o menos va a estar también dividido, este es el último mapa que vamos a observar, con los mapas aquí en cuanto a América. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo surge el caso de Brasil? ¿Ya? Esa es una historia bastante también interesante, ya que en el caso de por qué existe el dominio portugués, eso se debe a un tratado internacional, producto también de tras el descubrimiento de América, que es el Tratado de Tordesillas, ¿ya? Más que nada aquí hubo una mediación, un conflicto, en este caso, más que nada por la ruta que siguió Colón para llegar a América, ¿ya? Que Portugal acusó precisamente a Colón de pasar por mar portugués y que por ende se aprovecharon los portugueses para tener una pequeña porción de territorio en América. Eso tuvo que mediar incluso un papa de la misma época. Cuento corto, España cede y le da una pequeña porción de territorio a los portugueses. Pero esa pequeña porción con el tiempo se fue, por así decirlo, tomando posesión muy más fuerte los portugueses y eso llevó a lo que es hoy día Brasil, ¿ya? Porque si alguien de ustedes se preguntaba qué pasaba con por qué existe un dominio portugués, es por un aprovechamiento legal que hubo ahí y una mediación papal, que se llevó a lo que es el famoso Tratado de Tordesillas. Eso aproximadamente ocurrió cerca del 1520 aproximadamente, cuando ahí se consolida esa idea, ya más que nada porque en este caso portugués acusan a Colón que pasó por territorio, por mar portugués para llegar a territorio americano, ¿ya? Pero esa es parte de la historia. Como ya les dije, aquí, este es el último mapa y que mayormente se divide en el Virreinato de la Plata, ya aquí incluso se incluye zonas como Asunción, Montevideo, capital en este caso actualmente en el caso de Asunción, Paraguay, el caso de Montevideo, Uruguay, aquí el Virreinato del Perú, ya esta zona también está aquí, la zona del el Potosí,
ya que también se me había olvidado en el caso del Potosí, que es el Alto Perú, que hoy día es Bolivia, ¿ya? Nueva Granada, ya que aquí en este caso está sobre todo el caso de Ecuador, Colombia, ya, incluso está el caso de Panamá, ya, Venezuela, Capitanía General de Venezuela, Capitanía General de Guatemala, y el Virreinato de Nueva España, que lógicamente su capital es Ciudad de México, ¿ya? Ahora, por otro lado, ¿cómo operó mayormente la estructura económica de esa época? ¿Ya? Durante el proceso, vamos a especificar sobre todo el caso puntual de nuestro país, ¿ya? En lo que se refiere a la estructura económica, durante el proceso de conquista, el interés sobre todo era uno, oro y plata, pero también había una intención de esclavizar al pueblo más, a los indígenas, y estos indígenas fueran, sea en función de encomienda, ya que acuérdense que la encomienda es un método de trabajo regulado, ya, pero que en el fondo se transforma en otra forma de esclavitud, y lógicamente el sistema esclavista, pero en sí todos estos iban apuntados a una gran actividad que era el oro y la plata. Ya, como yo dije también la semana anterior, en Chile se pillan dos grandes yacimientos de mineros, uno que es el estero de Marga Marga, lo que es la zona de Quillota, Viña del Mar, y hay otra que es Quilacoya, que es cerquita de Concepción. Sin embargo, con el paso de los años, la sobreexplotación de ese recurso, obviamente se van a quedar sin oro ni plata. Por lo tanto, después los españoles se preguntaban en Chile, ¿cómo nos sustentamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vamos a parar la olla? ¿Ya? Se hicieron esa pregunta. Y la respuesta la vamos a encontrar en el periodo colonial. ¿Por qué? Porque durante el periodo colonial vamos a encontrar que se va a empezar a desarrollar otras actividades económicas que van a reemplazar la actividad minera, ¿ya? Que las van a sustituir en esa época. Ya, en ese tiempo el cobre no era muy explotado, para que ustedes también tengan en consideración eso. Por lo tanto, va a existir una economía, primero durante el siglo XVI, parte del siglo, finalizando el siglo XVI, pasando el siglo, durante el siglo XVII, ganadera. Ya, para que ustedes entiendan, la economía ganadera es principalmente, perdón, importación de animales y importación de animales, domesticación de aquello, y lógicamente aprovechar el recurso de la carne. Y durante el siglo XVIII se va a trabajar muy fuertemente la economía agraria. De hecho, el gran motor durante el periodo colonial va a ser más la economía agraria que ganadera. ¿Ya? De hecho, eso va a llevar también a una consecuencia social. ¿Por qué? Porque muchos españoles, en este caso los españoles con mayor estatus social o mayor estatus de poder dentro, no tan solo de Chile, sino que también de América, van a buscar obtener grandes extensiones para trabajar la agricultura. Eso se va a conocer mayormente como las haciendas, ¿ya? En el cual se adquiere una gran porción de territorio. Aquí no hablamos de 5.000 metros cuadrados, aquí hablamos por lo menos de unas 300, 400, incluso más de 500 hectáreas, ¿ya? Controladas por un grupo familiar, ¿ya? Y esos tenían que trabajarse mayormente en la hacienda. Y de en base a eso también se dio una forma de vida, que lo vamos a ver más adelante. Pero también se trabajó fuertemente lo que era el comercio colonial, la actividad sobre todo marítima, ¿ya? Y Chile, por obligaciones de ley, ¿ya? Por imposiciones que obviamente regían en el tanto, sobre todo por parte del Consejo de Indias, van a trasladar, tienen la obligación de exportar sus recursos hacia el Perú. Ya de hecho, va a llevar que todos los recursos, por ejemplo, durante el siglo XVII, que se generaban en América del Sur, se llevaran al Perú y sobre todo aquellos recursos mineros tuvieran trasladarse de Perú se trasladaban al puerto de Veracruz, en México, y esos llegaban hacia después, hacia España, ¿ya? Por lo tanto, sí, la actividad comercial era sumamente restrictiva, sumamente rígida, no dejaba libertad comercial, ¿ya? Y que eso fue un gran defecto que tuvo
la actividad comercial en América, ¿ya? En sí era súper, súper restrictivo, ¿ya? Y con obligaciones de trasladar, obviamente, a los virreinatos, ¿ya? En el caso de nuestro país, era sí o sí llevarlo al Perú. Eso también trajo un efecto negativo y que, lógicamente, durante el siglo XVIII, la dinastía de los Borbones va a buscar solucionar, que es el mercado negro, ya es comercio ilegal, ya facilitar el comercio ilegal, pero con ello también decía algo que Jack Sparrow le gustaba mucho, por así decirlo, que es la piratería. Ya aquí en esta época, durante el periodo del siglo XIX, no tan solo en América, sino que en Chile, en el mundo en general, en esa época se hace bien popular la piratería, ¿ya? Historias como Barbarroja, El Holandés Errante, que bueno, de alguna u otra manera en la actualidad se han hecho bastante más conocida comercialmente, por así decirlo, por la película Pirata, por la saga de Pirata del Caribe, pero que de alguna u otra manera toman referencia a ellos situaciones reales que ocurrieron en esos siglos, ¿ya? Obviamente no toda la historia de Pirata, la saga de Pirata del Caribe, muchas de ellas son ficción, sin duda alguna, pero eh, obviamente la piratería tiene su popularidad en ese periodo. ¿Por qué? Porque en este caso era muy fácil asaltar y robar una embarcación para tener fortuna y mucho dinerito para ron y mujeres. Es así la historia, ¿ya? ¿Qué rutas tenían que seguir las flotas y los galeones? Ya, como ya dije, tenían que muchos de estos productos, aquí generalmente nosotros los llevamos a los principales puertos, que es la zona de Valparaíso y también la zona del puerto de San Antonio. Luego de esto se llevan al Callao, luego se llevan a Veracruz, Portobelo, con el objetivo de que lleguen al puerto de Palos, eso está ubicado en la ciudad de Sevilla, en España. Y lo mismo, por ejemplo, si los españoles querían traer productos, muchos de ellos tenían que atravesar también diversos puertos, ya Veracruz, Portobelo, el puerto de Callao, en Lima, y obviamente para que llegara a Valparaíso, por ejemplo, si querían traer cosas ahí. Todo eso se demoraba incluso 2, 3 años en trasladarse de un lugar a otro. Ya, acuérdense que la actividad, en este caso, la comunicación y también las vías también de ellas y también las embarcaciones de esa época eran bastante, eh, no eran tan avanzadas como es hoy día, ¿ya? Ahora, por otro lado, ¿cuál es la estructura de la hacienda en nuestro país? Principalmente se dividía en tres aspectos. Primero, tenemos al patrón, el dueño del fondo, ¿ya? Que era el jefe, el que mandaba la tierra, el que velaba, en este caso, por la vida de sus trabajadores como perteneciente a este, y el que ganaba plata, ya por el trabajo de ellos, ¿ya? El patrón, hoy también conocido como hacendado. En segundo lugar tenemos lo que es al inquilino, que el inquilino en este caso es el que trabajaba de manera permanente en la tierra, ya trabajaba de manera permanente en la hacienda y que simplemente ofrecía su fuerza de trabajo por bienes, ya es decir, trabajaba ya para el hacendado y a cambio el patrón o el hacendado le entregaba su casita, su inmueble, una cosita para comer, una que otra cosa para comer, para subsistir tranquilamente. Él obviamente trabajaba por el patrón y para el patrón, ya cambiándolo por bienes. Y por otro lado tenemos a la parte más baja, el peón. El peón no trabajaba establemente, si generalmente se trasladaba de una hacienda a otra, y obviamente trabajaba solamente en el periodo de cosecha o en este caso de siembra. ¿Ya? Era el que en este caso el que trabajaba por unas pocas monedas, ¿ya? Y eso mayormente en cuanto a lo que es las características políticas y económicas. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo vamos a ver las sociales? La próxima clase, ¿ya? Mientras me dejan sus dudas o sus consultas, ya voy a compartir la actividad de la clase, que la actividad de la clase es sencillita para que ustedes retomen de a poquito el regreso, ¿ya? Van a trabajar en este caso un crucigrama en base a las, a la presentación de la clase y al contenido de la clase, van a trabajar el crucigrama, ya lógicamente está todo basado en lo que es la clase. ¿Cuál es mi recomendación?
imprímanlo, ¿ya? ¿Por qué? Traté de que quedara y que ustedes lo pudieran trabajar en Word, pero me quedaba bastante feo, por lo tanto tuve que colocar aquí. De hecho, la imagen que ustedes tienen es, el crucigrama prácticamente está reflejado en forma de imagen, por lo tanto, ¿qué es lo que recomiendo yo? Impriman el documento porque les va a ser muy difícil trabajarlo de manera digital, ¿ya? Recuerden siempre que, por ejemplo, el día de mañana el colegio va a estar abierto hasta el horario para que puedan imprimir y, lógicamente, aquí está la actividad de la clase para que ustedes puedan trabajar. Yo la subo en unos minutos, ¿ya? Eh, dudas, consultas, vamos a ver los comentarios que me han dejado de la clase. Seba, Eli. Gisela, bienvenida. ¿Los españoles solo querían el poder del sur de Chile? Ya, buena pregunta. En sí, los españoles en sí querían dominar el territorio por completo. De hecho, el objetivo que tenía Pedro de Valdivia en su minuto era poder llegar al estrecho de Magallanes con el fin, bueno, en el periodo de conquista, con el fin de que esa zona era un lugar muy importante. ¿Por qué? Porque el estrecho de Magallanes une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y facilitaba lo que es la actividad comercial marítima, ¿ya? Él no lo logra, de hecho, ni siquiera se logra en el periodo colonial, ¿ya? Pero sí era importante tener la mayor posesión de territorio posible. De hecho, eso lo aprovecharon muy bien los portugueses. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el Tratado de Tordesillas, le entregaron una pequeña porción de territorio y poco a poco, aprovechando también el escudo de los españoles, empezaron a tomar más territorio, más territorio, más territorio, y eso llevó a lo que hoy día conocemos como Brasil, sobre todo en la zona de la Amazonía, ¿ya? Del Amazonas. Y en el caso puntual también de nuestro país, se tuvo que atacar en gran parte por los conflictos con el pueblo mapuche y la llegada de acuerdo con los parlamentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso no, tampoco los españoles no era muy conveniente invadir al sur del río Biobío, precisamente para evitar lo conflictivo que era ese pueblo, ¿ya? Por lo tanto, sí era importante también posesión de Valdivia, pero más al sur de Valdivia iba a ser, o un poquito más al norte, iba a ser un poco difícil precisamente por la importancia que tenía el pueblo mapuche en esa zona. Ya, de hecho, para dar un reflejo, recién la zona de Magallanes va a marcar soberanía en nuestro país recién en el post-periodo de independencia, durante el siglo XIX. Ya, la mayoría de mapuches tenían más importancia que los mismos mapuches. Sí, pero lamentablemente, bueno, yo creo que ustedes lo han visto. Comparto ahí tu apreciación, Gisela, que sí, las mujeres españolas sí tenían un cierto rango, estatus mayor que las indígenas, sin duda alguna. Seguramente me lo hiciste la pregunta en base a lo que pasó a la ejemplificación del mestizo Alejo, del ejemplo que yo di en relación a mestizo Alejo. Sí, pero las mujeres lamentablemente siempre han sido, bueno, en esa época eran muy discriminadas. O sea, si hoy día estamos hablando de discriminación de la mujer, o en este caso, entender a la mujer como una minoría, en esa época, eh, todo lo que ha pasado con las mujeres, lo que hemos visto hoy, incluso se reduce un poco, mucho peor ahí, ya. No quiero ser muy subjetivo porque hoy día las mujeres tienen derechos, tienen oportunidades y sobre todo deben defenderse cuando muchas veces ocurren situaciones injustas como lo que hemos visto en la televisión, sobre todo en la última semana. Así que si lo tenemos que comparar con la actualidad, lógicamente la mujer está en una mejor posición de rango, estatus y sobre todo su posición, respetándose, que eso es lo importante. No así en la época colonial, donde lógicamente era más, no sé si sumisa, pero sí el rol de la mujer lamentablemente era muy fue muy discriminatorio en comparación. O sea, los hombres discriminaban mucho a la mujer. A eso me quiero referir mayormente, porque más que nada la mujer era vista como algo sexual más que, y ama de casa más que
como autoridad, como fuerte de poder. ¿Ya? ¿Sabes qué? Buena apreciación, Gisela. Sé que ven las mujeres, las chicas de cable. Sí, yo por lo menos vi la serie. Bueno, a mi pololo le gusta mucho ver esa serie en Netflix. Sí, más o menos como que se refleja un poco ahí. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Gracias, Eli, por tu comentario. No sé si tienen alguna duda, consulta, las personas que me están viendo en estos momentos. Es importante que me la hagan antes de cerrar la clase, para ir cerrando. Hoy, mientras tanto, subo la actividad, la vamos a subir de inmediato para que, lógicamente, puedan acceder y trabajar en ella. ¿Ya? Mientras tanto, vamos a subirla, vamos a ver si me dejan algún comentario, algo más. Vamos a subir el crucigrama. Ahí está el crucigrama. Ya está subido el crucigrama, ya para que lógicamente puedan verlo. No sé si tienen comentarios, consultas. Gloria, no ser un pueblo sometido a las coronas españolas se lo debemos a los mapuches y aún así no se le da el valor que tiene. Comparto su apreciación al respecto. Sí, de hecho, en gran medida, y de hecho, un ejemplo claro fue lo que pasó en el estallido social con aquellos monumentos de personajes o figuras de españoles, como el caso de Pedro, lo que pasó en Concepción, o en Villarrica, con la estatua de Pedro de Valdivia, o en Temuco también, con Pedro de Valdivia, o de otros personajes o conquistadores de la época, que prefirieron mutilarlos o sacarlos desde su ubicación. Incluso en el caso de Concepción, derribaron la estatua de Valdivia y la llevaron al área de Lautaro. Y sí, en este caso, un poco de la cultura del chileno está muy fuertemente arraigada en la herencia mapuche. De hecho, nosotros en sí, y bueno, lo vamos a hablar en sí en la próxima clase, somos un pueblo mucho más mestizos, muy, muy mestizos. Ya de hecho el 99 o 98% de la población en Chile es mestiza, ya que eso, pero como reitero, no me quiero adelantar porque es un tema de la otra clase, pero sí tenemos algo muy arraigado de los mapuches, ya, de alguna otra manera. Y sí, comparto plenamente. Yo, bueno, lo dije en una vez, una clase que incluso tiene que estar dentro de ojalá de la futura constitución, si es que lógicamente se cambia, inculcado lo que es el respeto y la dignidad a los pueblos indígenas, ya sobre, y no tan solo a los muchos, sino que a los pueblos originarios en sí, del norte al sur y de la zona, tanto zona continental como las penínsulas y en las islas, ¿ya? Eh, sí, Eli, también comparto eso, obviamente, pero bueno, eso ya hay que hablar de la historia como era en ese tiempo, ya, lamentablemente la mujer tenía que aguantar mucho abuso por sobre la dignidad que obviamente uno tenía. ¿Por qué? Porque en este caso en sí es una sociedad mapuchista y lamentablemente hasta el día de hoy existe sociedad machista. Es triste decirlo, pero es así. ¿Ya? Y es, lógicamente, por lo menos la sociedad durante el último siglo ha dado paso de cambiarlo. ¿Ya? Veo que no hay muchas dudas. Bueno, chicos, vamos a dejar esto acá porque ya algunas cosas se tienen que ir a la clase de matemáticas a las 4. Así que, nada, chicos, agradecer a su compañía. Hubo mucha participación, sobre todo cuando se opinaron sobre ciertos temas. Los felicito por ello. Ya, gracias, Gisela, también por la opinión con la clase. Espero que les haya gustado a cada uno de ustedes. Bueno, los que vean diferido, espero que les guste. Y nada, pues chicos, nos vemos la próxima semana. La próxima semana terminamos esta unidad, tercera unidad. Ya vamos a ver precisamente las características sociales, ya durante el periodo colonial, incluso algunas que podemos agregar como datos extra y que pasan desapercibidas. ¿Ya? Así que eso, chicos, un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, 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 chao.